Vasily Kandinsky ha sido considerado uno de los artistas más importantes de la historia del arte. Ya que además de ser uno de los principales pioneros de la abstracción, fue un artista pivote en muchos movimientos de vanguardia de distintas ciudades de Europa. El arte abstracto se define como una forma de expresión que prescinde de la figuración y propone una realidad distinta a la natural. Usa un lenguaje visual de forma, color y línea para crear una composición que puede existir independientemente de la referencia visual del mundo real. ¿Por qué la abstracción es importante o por qué se considera Kandinsky uno de los pioneros en esta expresión? En los últimos años se ha venido discutiendo si él fue el primer artista en pintar o no obras abstractas, pero lo que importó de Kandinsky y que fue uno de los principales teóricos que permitió abrir un campo del arte abstracto. La muestra Kandinsky, Pequeños Mundos, es una visión panorámica de su obra, pero sobre todo es el reflejo del camino recorrido desde la tradición pictórica hasta la abstracción. En este camino fueron de igual importancia sus raíces rusas, su estancia en la ciudad de Múnich, su participación en la Bauhaus y su paso por Francia. Lo que más me llama la atención de esta exposición y de Kandinsky es que te da chance, digamos, la exposición de entender cómo, a partir de una realidad que él veía, pues primero sí pintaba casas y barquitos, y va evolucionando y los va abstrayendo, pero lo acompañas en todo ese proceso. En esta primera sección donde estamos, mostramos una pintura temprana de Kandinsky para mostrar la importancia que tuvieron los imaginarios populares rusos, como es el caso de esta pintura titulada Canción de los remeros del Volga. En ella podemos ver el imaginario medieval de la madre Rusia de Kandinsky, en donde podemos observar los colores típicos de la cultura rusa, expresadas tanto en las barcazas que están mostradas aquí y en las cúpulas encebolladas que vemos en el fondo del cuadro. Esta obra es una de esas grandes maravillas de Kandinsky en la cual vemos ya una explosión, una inundación del color, en el cual ya perdemos la figuración, ya no vemos a los seres humanos, ya no vemos las canoas que en un principio estaban representadas en su obra, sino que más bien es solamente esas plastas de colores impactantes las que captan los ojos del espectador. Estando en Moscú, ve una exposición de Claude Monet y se da cuenta que al estar frente a una de sus obras no puede reconocer qué es lo que está viendo en la pintura. Por lo tanto, dice, el objeto, la figura no es necesaria. Lo que importa es el color, la luz, la representación y eventualmente también más adelante dirá la espiritualidad. Esa muestra de que desde el interior o la necesidad interior del artista va a haber una fuerza mucho más poderosa que la que ven sus ojos. Para 1896, Kandinsky viajará a la ciudad de Múnich, en Alemania. Esta ciudad será clave para su primer periodo, ya que ahí conocerá varios artistas que viven en la ciudad que lo ayudarán a desarrollar las nociones de expresionismo que desarrolla con Franz Marc en El Jinete Azul de aquella época. Ellos dijeron, ¿por qué no volteamos a ver todo aquello que la academia no ha sabido apreciar? Kandinsky y Marc en estos años empiezan a juntarse con otros artistas y deciden hacer un almanaque. ¿Por qué Jinete Azul? El jinete y el caballo representan esa búsqueda caballeresca de aventuras, el azul representa la profundidad del alma y finalmente el jinete azul es una unidad de esa búsqueda espiritual. Ya para 1921, Kandinsky recibirá una invitación del arquitecto Walter Gropius, entonces director de la Bauhaus, para que se integrara a la plantilla de maestros de esta escuela, hasta 1933. Este periodo será muy importante, ya que Kandinsky no solo empezará a consolidar su periodo geométrico, sino que su labor como maestro empezará a influenciar de manera directa en sus obras.
Desde la Bauhaus o desde tiempo antes, Kandinsky había tomado cierto interés por el arte o las ilustraciones de los libros de biología, de los libros de zoología, y esa influencia de las cosas que se ven bajo el microscopio empieza a reflejarse cuando está conviviendo con los surrealistas, como vemos en la obra Movimiento 1. Podemos ver en un fondo negro que parecía como si fuera una noche, como hay figuras que parecieran globos o fuegos artificiales que están explotando a lo largo de todo este lienzo. Pero interesante también como ver en las figuras circulares, parece como si fueran cajas de Petri o objetos que encontraríamos en un laboratorio de ciencias. La música fue una gran influencia en Kandinsky durante toda su vida. Arnold Schoenberg fue alguien muy importante dentro de la vida de Kandinsky, ya que ambos estaban buscando romper con la tradición de cada uno de sus medios. Mientras Schoenberg trataba de romper con el sistema tonal tradicional de la música, Kandinsky trataba de romper con la figuración. Este intercambio de ideas sería vital para que ambos artistas pudieran llegar a un nuevo tipo de arte en sus respectivos géneros. Es uno de mis pintores favoritos, fue abogado, uno de los precursores del arte abstracto, que haya combinado la música con los colores y la pintura lo hace extraordinario, mi gran favorito. Ahora, importante también decir qué pasa después. Al momento de fallecer Kandinsky, su obra fue dada a conocer en el extranjero y principalmente artistas como Jackson Pollock, Mark Rothko empezaron a hacerse a la idea de expresarse a través de la abstracción. A partir de ese momento no hubo vuelta atrás. Parece ser que la abstracción llegó para quedarse. El 18 de julio de 2014, México amaneció con una noticia extraña. La Policía Federal Preventiva había realizado un magno operativo contra una casa-hogar dirigida por una anciana de 80 años conocida como Mamá Rosa. El proyecto empezó con una idea mía de hacer un reportaje antropológico y también periodístico sobre el caso de la gran familia y Mamá Rosa. Me fui para Zamora como al día y medio de que empezó el escándalo. Estuve ahí como una semana haciendo entrevistas. Estaba muy interesado en el tema él, porque llevaba un rato pensando y escribiendo acerca de la crisis de la familia en México. Le pareció que este era un ejemplo ilustrativo incluso de esta problemática y se fue para Zamora. Y cuando regresó casi inmediatamente me dijo: esta es nuestra siguiente obra y además es musical. La idea de hacerlo musical tiene en parte que ver con el reconocimiento de que hay en esta historia un elemento como de tragicomedia que se presta para el género musical. La música pega a nivel sentimental de un modo único. No hay manera de traducir eso. Mamá Rosa finalmente es un personaje muy controvertido, del cual se habla positivamente y negativamente. Y es bastante inteligente la exposición que hace Claudio Lomnitz. Y ha hecho una investigación muy importante y está muy bien sustentada esa visión de Mamá Rosa. ¡Dije dónde están los hijos de la zanahoria! La gran familia no es solo el relato de la tragedia de una mujer voluntariosa que se propuso adoptar a cualquier niño desamparado y que terminó rebasada por la enormidad de las necesidades de una sociedad en crisis. La zanahoria se peló. ¡Ah, qué la chingada! La trama se centra en tres jóvenes que son hijos de Mamá Rosa. Dos de ellos ya llevan un buen tiempo ahí
y uno de ellos, el Palillo, acaba de llegar. Contamos un poco de la historia de Mamá Rosa, de cómo ella fue recibiendo a todos los niños que le iban a dejar en su albergue, en su casa, en su familia, porque ella decía que eso no era un hospicio, sino que era una familia. El tipo de cosas a las que se enfrentó para poder darles educación, instrucción y pues un trabajo. El primer acto tiene en gran parte el propósito de mostrarle al Palillo qué es la gran familia y por supuesto de paso pues nos lo mostramos a todo el público. Es una exploración de quién es Mamá Rosa, cómo es que llegó ella a fundar esta familia, como le llamaba ella, y cómo crece y cómo llega a niveles realmente de hipertrofia. El segundo acto se encamina muy rápidamente a la degeneración un poco de la gran familia y posteriormente a la intervención policíaca y a tratar de explorar la situación política que llevó a esta intervención, pero siempre regresa finalmente a que es la historia de estos jóvenes. Cuánto abuso, cuánta negligencia, cuánta perversión. En este momento se están abriendo todos los colchones en busca de drogas. La obra es en realidad la historia de los niños mexicanos, que confrontan familias desbaratadas y rebasadas por la realidad de un país que se debate entre la migración y el narcotráfico. La obra se trata de la presión a la que está sometida la familia en la sociedad contemporánea y la necesidad que hay de reinvención de la familia, de reinvención de las relaciones familiares. Finalmente eso es muy importante porque hay las migraciones, el exceso de trabajo, no hay oportunidad de que finalmente esta familia esté atendida por todos lados. Una de las canciones principales de la obra es ¿Quién cuidará a los niños? Más que quién cuidará a los niños, yo creo que la obra se preocupa un poco cuál es el futuro, no solo de los niños y de los jóvenes, sino de las familias en general. Leo es un compositor que sabe muchísima música folclórica, entonces la siguiente canción que él compuso fue una que se llama ¿Quién cuidará a los niños?, que es Rosa Chica. Y la primera propuesta de él se seguía por una ruta, digamos, folclórica. Y ahí decidimos no hacer eso. Entonces, esa segunda canción tiene un estilo muchísimo más clásicamente Broadway, ¿no? O incluso Disney un poco. Y esas decisiones estilísticas las tomamos todas discutidas, cada una de ellas. Desde luego los retos técnicos son muy grandes. Se incorporan músicos junto con actores cantantes, lo cual complica todo desde luego. En este caso también incorporamos un gran número de figurantes, que son un gran elemento escénico desde luego, pero pues al final acabamos con 43 personas en escena. Es muy complicado si no te dedicas a la comedia musical, o sea, hay gente que se dedica a esto profesionalmente y pues tienen un entrenamiento en voz cantada, danza y en actuación. Realmente esto acabó siendo muchísimo más complejo y muchísimo mayor de lo que incluso pensábamos originalmente. Esos cambios vertiginosos de vestuario y de caracterización y de personaje fueron un asunto que hubo que resolver desde el diseño. Nosotros somos actores en esencia, pero también somos cantantes para teatro. Entonces es un reto complicado porque requiere pues afinar técnica, cantar a voces y al mismo tiempo saber manejar la respiración. Entonces ese truco, se podría decir, de mostrar el truco, es un poco lo que acabamos aplicando aquí en La Gran Familia. Y entonces, durante toda la obra está lleno de recordatorios para el público de que esto es finalmente una obra de teatro. ¡Súper! ¡Tengo las llaves! La Gran Familia es una historia de amor trágico a la familia y es también un llamado a atrevernos a reinventarla. La obra termina con una nota esperanzadora
con una propuesta de hacia dónde podría evolucionar la familia. Que nos importa hablar de lo que pasa en nuestro país y que nos importa generar también opinión, discusión, y que si esta obra lo hace, que siento que hemos logrado parte de nuestro cometido. ¡Y ahora, vergüenza! ¡Vámonos de aquí! ¡Usted conmigo! A fin de cuentas, eres nuestro hermano. Yo no conocía la historia de Mamá Rosa, sin embargo, el venir hoy aquí a este teatro y escuchar de lo que se trata me parece una apuesta increíble, con un elenco igual formidable, las voces, el vestuario, todo el concepto me parece que es una gran opción para venir. Vale la pena ver la obra para recordar que en México el amor es una cosa muy importante y existe, hay que luchar por eso. Y pues gracias al maestro Lodmis por su trabajo y a la Compañía Nacional, es un trabajo excelente. El Antiguo Testamento está lleno de historias, pero muchas de esas historias las usó la Iglesia Católica para enseñarle a la gente cómo se tenía que portar. Lo estoy simplificando, pero era muy útil como para decirle a la gente qué debía hacer y qué no debía hacer. Además, obviamente, de qué enseñar una historia sagrada. Explicar el Antiguo Testamento evidentemente va a ser una segunda etapa dentro de esta evangelización. Ya es un conocimiento más profundo para entender de dónde viene el propio Cristo, cómo es que se va construyendo este cristianismo teniendo como base el judaísmo. Es un arte que va a estar hecho con historias del mundo hebreo, pero hechas por católicos. Se van siguiendo los pasos, como dice la Biblia, pero inevitablemente vamos a tener elementos que nos van a hablar de que el arte fue hecho por católicos, porque sabemos que el mundo judío no representa estas imágenes. Ya partimos de ahí. Entonces, eso, la verdad, yo nunca lo había captado hasta el día de hoy. Y claro que sí, nosotros tomamos parte del Antiguo Testamento para el México, que somos totalmente católicos. Y entonces muchas veces no sabemos qué parte de la religión judía. Entonces, a mí eso me pareció maravilloso. De lo que trata precisamente la exposición es de las diferentes obras que se usaron como parte de los recursos didácticos para enseñar el Antiguo Testamento, desde la creación de la tierra que se encuentra en el Génesis y también ir describiendo algunos de los momentos importantes que se encuentran en el Antiguo Testamento que están anunciando la presencia de Cristo y que va a ser finalmente el fundamento del Nuevo Testamento y del cristianismo. Porque los católicos tienen una lectura propia que dicen que el Antiguo Testamento, digamos, anunció de forma velada lo que iba a ocurrir en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver más adelante obras en las que están entrelazadas, ¿no?, entre esos personajes de ambas leyes, de la antigua y de la nueva ley. Hay obras que marcan muy clara la transición entre judaísmo y catolicismo. Por ejemplo, hay una donde está María sobre el Arca de la Alianza. Entonces esa es una obra como muy clave porque ahí vemos claramente la transición de esta parte judaica a la católica. Con un total de 50 obras que fueron elaboradas en la Nueva España durante los siglos XVII y XVIII, la exposición incluye piezas de colecciones particulares, templos y museos provenientes de diversos puntos de la República como Guanajuato, Cholula, Guadalajara, Acolman y Puebla. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a un señor con cuchillo en mano y a un bebé agarrado del tobillo. Y uno dice, pero qué atroz, ¿qué es esto? Bueno, todo se explica si conocemos la historia del sabio rey Salomón. Se dice que dos mujeres vivían juntas
habían tenido bebés más o menos al mismo tiempo y una noche muere una de las criaturas. La madre se da cuenta, agarra al niño muerto, lo cambia, agarra al niño vivo y al día siguiente la madre del niño vivo dice: ¡qué barbaridad! Si ese es mi niño. Entonces van con el rey, que es el que va a decidir qué mujer se queda con la criatura, pero para averiguar quién es la verdadera madre dice: partan al niño a la mitad. Una de las mujeres acepta y la otra dice: por favor, no maten al niño, aunque se lo quede la señora. Entonces queda en evidencia quién era la verdadera madre y entonces se lo van a entregar a ella. Este biombo debió de hacerse en Oriente. Si nosotros lo vemos de primer golpe de vista, no nos estamos dando cuenta que es un tema religioso. Podemos ver paisajes, podemos ver personajes asiáticos totalmente, pero ya viendo a detalle, bueno, nos damos cuenta de esta interpretación asiática del diluvio universal que se queda aquí en Nueva España. Aquí tenemos uno de los ejemplos en el que la obra hecha en Nueva España aparece acompañada por una reproducción del grabado europeo que se tomó como modelo para elaborarla. Hay variantes, pero en esencia tenemos las mismas figuras. Job, una figura que representa al demonio y una cantidad de tragedias que ocurren alrededor. Al final de la historia, Dios le devuelve el doble de los bienes que tenía. En vez de 500 camellos, le da 1000, en vez de 500 ovejas, le da 1000, etc. Y el diablo tiene que reconocer que Job, ¿no?, era realmente de corazón fiel a Dios. Prácticamente todo el arte que se hizo en América corresponde a grabados que llegaron de Europa. Muchas veces se hicieron copias al pie de la letra, pero algunas otras se hicieron variantes en las que pueden incluso apreciarse algunos elementos locales. Por ejemplo, tenemos la reproducción de un lienzo que no pudo venir porque no hubiera cabido en el museo, mide 5 metros de alto, que incluye muchos elementos mexicanos en el paraíso. Entonces vamos a ver por ahí un nopal, un guajolote, un maguey. Entonces hay reinterpretación necesariamente. Podemos ver, por ejemplo, esta que es magnífica. Es la representación de la soberbia. Nabucodonosor, rey de Babilonia, manda hacer una estatua de sí mismo y pide que todo mundo la adore. Y amenaza con arrojar a un horno a quienes no hagan caso a su mandato. Y 3 jóvenes hebreos que habían llegado exiliados de Jerusalén a Babilonia, que se niegan rotundamente a adorar a alguien que no fuera Dios, entonces son arrojados al horno. Pero Dios los proteja porque les son fieles, ¿no? Manda un ángel al que vemos adentro del horno protegiéndolos para que las llamas no los afecten. Entonces, la historia finalmente es bíblica, sí, por supuesto, pero aquí está representando el pecado de la soberbia. Fue empleado para hablarles de estas cosas, de los pecados, a los indios de Tlaxcala en el siglo XVIII. Entonces está lleno de inscripciones en náhuatl que hacen referencia efectivamente a cada uno de los pecados capitales. Vengan, que es una exposición que, aunque es pequeñita, que está increíble. El arte nos da esa capacidad de con lo visual ya se nos aclaran muchas cuestiones. No es necesario como tener este conocimiento tanto de lectura, sino solamente con la vista podemos apreciar muchas cosas. Y también que pues hay que recordar que el alma, que el arte es el alma, finalmente, y eso es lo que también nos sigue ahorita con las situaciones a nivel mundial tan duras, tan difíciles, pues eso es lo que realmente te regocija, ¿no? Y te puede llegar a sacar adelante.